calcio. ¿Y qué va a disminuir? El GABA, por lo tanto, hará lo contrario en cardio, que el potencial de reposo de membrana era menos 90 milivoltios. Cuando ustedes estudian lo que son las fases propiamente del ciclo cardíaco, donde hay una gráfica incluso del Guyton que te compara lo que es el EKG con lo del potencial de acción, ustedes ven que de menos 90 milivoltios, ¿no?, donde está propiamente negativizado, pasa a más 20, más 30, dependiendo de la literatura que ustedes revisen, ¿no? Entonces, cuando pasa ese valor, ¿qué va a generar? O sea, para que se positivice, para que se genere posteriormente la despolarización, ¿no? Entonces tiene que haber un estímulo de carga positiva. Por ende, lo que me inhiba la carga positiva, lo que me inhiba básicamente el sodio, el calcio, y lo que me estimule el cloro, pues en este caso van a ser, o va a ser, digamos, la acción final que van a tener tanto los opioides, los anestésicos, van a trabajar ahí, ¿no? Y si ustedes ven incluso, ¿no?, en los anticonvulsivantes, que eso ya han debido de ver, ¿qué pasa? Su mecanismo de acción es básicamente inhibir también estos canales, ¿no? Los canales de sodio, canales de calcio, etcétera, 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 ¿no? Bien. Y es más, ¿no?, cuando están en estatus, ¿qué dan? Para, digamos, parar el diseño. Eso creo que lo vimos. Claro. Eso les puede venir a su examen, ¿no? Ese que te inyecta, No. ¿Adrenalina? ¿Así de freno? ¿La adrenalina? Estatus, estamos hablando de estatus. ¿Cómo frenas el estatus? ¿En qué? ¿En qué, doctora? La motricina. No, ¿usted qué dijo? Benzodiazepina, pues, ¿no? De lo que tenemos nosotros a la mano en los hospitales, diazepam. Lorazepam sería ideal, pero no lo hay. Algunas clínicas sí lo tienen, pero no lo hay acá en el medio, entonces diazepam se puede usar. Sí, doctor, si no tengo diazepam, se puede usar midazolam. Tampoco es lo ideal, pero tú necesitas parar el estatus, ¿no? ¿Por qué es importante que tú pares el estatus? ¿La neurona qué? Llegan a lesionarse. Claro, ¿no? Aparte, ¿qué puede tener el paciente? El riesgo de aspiración, ¿no? Porque está con todas las secreciones ahí, y si es que está encima mirando hacia arriba, pues puede justamente aspirarse, ¿no? Lo otro también puede morder la lengua, por eso hay que lateralizarlo al paciente, ¿no? Bueno, eso es el tema de anticonvulsión. Entonces, para entrar ya al tema de anestesia general, ustedes van a estar en esta zona de acá, lúcidos, ¿no? Y tienen que llevar, dependiendo del estado, digamos, o de la situación en la que se encuentren, que ustedes necesiten la anestesia, llevarlo incluso a un estado comatoso, ¿no? Inducido, ¿no? Se supone, no va a ser, digamos, que se va a quedar así, ¿no? Posteriormente ustedes disminuirán la dosis de los medicamentos, y pues eso les ayudará para que el paciente vaya recuperando progresivamente, pues, el estado de conciencia, ¿no? Entonces, de un estado lúcido, con la anestesia, ¿sí? ¿Han tenido clase antes de esto? ¿Vienen de Vía 2? Yo ¿O sí. de dónde vienen? Vía 2. Vía 2. Ya. Entonces, les decía, ¿no?, de un estado lúcido tienen que llegar a un estado básicamente de coma cuando hablamos de anestesia general. Y va pasando por estas etapas, ¿no?, que ustedes de repente recordarán cuando han visto neurofisiología, lo que son las etapas REM. ¿Recuerdan qué son las etapas REM? ¿Algo? ¿Les suena? Remisión. De remisión. ¿Le escuchan la palabra REM? ¿A qué se asocia? Sueño. ¿Qué cosa? Hay Ya, pero ¿a qué está atribuido? mi cerebro podría seguir trabajando. Mira, acá te está dando la respuesta. Dormir. El sueño, ¿no? El sueño, es más, si ustedes monitorizan su sueño, ahora que ustedes tienen pues
Apple Watch, bueno, Samsung, no sé qué cosa. Eso les ayuda, y si ustedes compran esa aplicación, les van a salir sus fases en uso REM, ¿no? El sueño no es variable, o sea, no siempre estás en un sueño profundo, ¿no? A veces estás en un sueño incluso superficial, y el doctor no me va a dejar mentir, cuando ya comienzan ustedes a hacer guardias, prácticamente no descansas bien, ¿no? Terminas estando como que en un sueño así, ¿no? Que pasa una mosca y te despiertas, ¿no? Porque te llaman, pasa una emergencia. La verdad es que a ustedes les va a pasar, bueno, si es que el internado vuelve a ser como antes, porque ahorita la verdad es que no es nada en realidad lo que están haciendo en el internado. Te lo digo así abiertamente para que ustedes lo tengan en cuenta. Pues no van los domingos, no van los feriados, se van, ya no hacen guardias, se van a las 3 de la tarde y pierden la oportunidad de poder hacer cosas, ¿no? El doctor no me va a mentir que a los internos que se portan bien, sí o no, se le da su apéndice. Le dan su apéndice para que operen. Y se llevan de recuerdo encima el bisturí con el que han operado, ¿no? Y le dicen, mamá, mira, lo he operado, ¿no? Después murió el paciente, pero he operado. Ya. Entonces, en anestesia general, lo que tenemos es básicamente estas fases. Hipnosis, ¿no? Ahora vamos a hacer un videito, o mejor yo les lo pongo para que ustedes vean. Y vean eso. Ya, miren, ¿qué pasa con el paciente? Díganme qué ven, no es que tienen que decirme qué falla, ¿no? Se está durmiendo. ¿Cómo describirían esa situación? ¿Ya? Efectivamente, ¿no? Tú no vas a darle, digamos, un fármaco, o digamos, le vas a dar, no sé, pues, 20 diazepam en tableta, y recién ahí lo vas a operar, ¿no? Cuando tú necesitas operar a alguien, y sobre todo de emergencia, entra a sala y lo necesitas dormir en niño, ¿no? Para eso hay fármacos que van a inducir el sueño, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Pero ven cómo del estado de conciencia total, ¿no? De estar abierto, llega probablemente ya, como dice su compañero, a producirse un cuadro de hipnosis, ¿no? Posteriormente el sueño, y ya una vez que esté sedado el paciente, se le hace su intubación. ¿Por qué? Porque el paciente de por sí no va a poder estar, digamos, teniendo una respiración regular, más allá de los efectos propios de los anestésicos, que es que respire más rápido, que respire más lento. Respira más lento. Más lento, ¿no? Se va a ver una depresión respiratoria. Entonces, por eso es que el paciente tiene que ir, cuando está en estos casos de anestesia general, conectado a un ventilador mecánico. ¿Bien? Volvemos. Ya, acá estamos. Entonces, lo que ustedes vieron acá es básicamente el cuadro de hipnosis. El cuadro de hipnosis, al el paciente estar en un sueño profundo, ¿no? Básicamente en un REM 4, produce también analgesia, ¿no? Si tú, por ejemplo, te aplicas lidocaína en el tejido solar subcutáneo, te va a arder al inicio y después ya no sientes nada, ¿no? Te puedes cortar, te puedes hacer lo que quieras, te lo puedes quemar incluso y no te va a doler. Entonces tiene una propiedad analgésica. ¿Bien? Luego vamos a tener también a los bloqueantes neuromusculares, que el doctor, sobre todo, no me va a dejar mentir, cuando está, por ejemplo, doctor, en cirugía, está operando una apendilar, a veces el paciente se pone rígido y hay que relaje. Claro, que sí, lo relaje, ¿no? Y el anestesio se le pide justamente eso, ¿no? Con el fin de que pueda ayudarle a manipular, pues, mejor el acto quirúrgico. Ahora, lo otro que también ustedes tienen que tener en cuenta, imagínate que, no sé, pues un paciente está con un tromboembolismo pulmonar agudo, ¿no? O sea, tiene una fibrilación, una arritmia, de ahí un trombito, puede ser que se vaya al cerebro, pero también se puede ir, por ejemplo, a nivel pulmonar. Imaginemos que se va al pulmón, ¿ya?
Ustedes ya han llevado fisiopato, ¿no? ¿Sí? Estamos llevando. ¿Se están llevando? Yo estoy llevando. Ya. Bueno, cuando ocurre eso, generalmente te causa, dependiendo del grado, una desaturación aguda, una insuficiencia respiratoria aguda. Entonces, ese problema, digamos, a veces es difícil de resolver, sobre todo dependiendo del paciente, ¿no? Entonces, imagínate que ese paciente puede ser un adulto mayor, pero que le pase, no sé, pues a su papá, a tu mamá, y que tengan que intubarlo para que el ventilador pues le dé el oxígeno que necesita, ¿no? Porque por el mismo cuadro no va a poder respirar adecuadamente. Entonces, colócale un tubo. ¿Tú crees que, digamos, va a aceptar o va a estar tranquilo mientras le colocan un tubo? No, pues no. Si tú ni siquiera, si se te toca un arrocito, estás ahí que toses y toses y toses. O sea, imagínate, ¿no? Entonces, para eso también se puede usar los bloqueantes neuromusculares, que prácticamente terminan paralizando al paciente, ¿no? ¿Va a haber compromiso en el estado hemodinámico? Definitivamente sí, sobre todo en la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Algunos, como efectos paradojales, pueden producir taquicardia, sin embargo, en líneas generales produce bradicardia y produce hipotensión, ¿no? También pueden alterar la temperatura, y esto es importante, ¿no? A veces, sobre todo con los gases inhalatorios como el alotano, ¿ya? La parte hemodinámica, perdón, la parte respiratoria está en relación a la oxigenación tisular, lo que es la suplementación de oxígeno, que lo hace en este caso el ventilador, y la vía aérea, ¿no? En algunos casos, dependiendo del paciente, de repente tiene una glotis demasiado grande que dificulta la intubación, ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? Un corte, ¿no? Una traqueostomía, ¿no? Y de esa manera, pues, lo conectan al ventilador, ¿ya? Entonces, de las fases que tenemos de anestesia general son esas. Eso sí, recuérdenlo, ¿ya? La preparación, que es cuando el paciente está despierto, ¿no? Acá, que es básicamente, pues, ver si es que tiene algún antecedente en el cual de repente algún tipo de anestésico le haya caído mal, si es que ha tenido operaciones previas, ver cómo está la vía aérea, ¿no? Porque sobre todo, como les digo, va a tener que estar intubado el paciente generalmente. Luego que está, digamos, preparado, ya has hecho todo tu descarte de que, digamos, está en óptimas condiciones para poder sedarlo, tienes que generar esto, ¿no? La inducción, que es lo que hemos visto con el caso del video, ¿no? Donde un paciente pasa rápidamente de un estado de conciencia normal a un estado de hipnosis, de somnolencia, ¿no? Es más, ¿no? Si nosotros incluso hubiéramos dejado el video, bueno, no sale en esta parte, pero si progresase el caso, el paciente va a estar totalmente dormido, ¿no? Ya. ¿Y qué agente tenemos de los más comunes? El propofol, ¿no? Que si ha sido, ¿cómo se llama este? Ustedes que conocen de bares, en Miraflores, al frente de Barbarian, hay uno que te sirven, creo, un trago así en bolsa de sangre, creo. ¿Cómo se llama ese? Bueno, ahí la cuestión es que ahí después van de su parcial. Infusionista. Ah, el infusionista, ahí está. Esto sabe. Ahí venden justamente un trago que se llama propofol. Ahora, el propofol, bueno, no es porque le pongan propofol ahí, ¿no? Sino que es básicamente por la coloración. Por eso, si ustedes ven ahora, es blanquecino, ¿no? Tipo leche. Esa es la coloración del propofol, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ya, luego lo induces, o sea, ya lo llevaste al estado propiamente de hipnosis y de somnolencia. Pero el propofol, como vamos a ver, mira cuánto dura. O sea, actúa rápido, mira, de 15 a 45 segundos, pero se elimina a los 5 a 10 minutos, pues, ¿no? Entonces, solamente te ayuda en inducir el estado de sueño, pero más no para que lo mantengas. Para eso tienes otras drogas.
¿Cuál? No se mira. ¿Eso cómo se administra? De- ¿Endovenoso? Sevoflurano. Endovenoso. Endovenoso. Inhalatorio, gracias. O Eso lo hemos visto, ¿ah? inhalatorio. En clase, en una sección. ¿Qué grupo puso eso? ¿Qué? Ah, perdón. Ah, sí. ¿Qué grupo puso eso? Acá tengo la foto. Yo tampoco. No tiene. Así. Hablan ahora del sabor roche. Es el N2, creo. Bello. Bello, ¿no está acá? Salonge, Carvajal. A todos expuesto. ¿Ya ves? Ya pues, ¿cómo se administra esto? Inhalatorio. Ya inhalatorio, ¿no? Ahora, entre estos de aquí, ¿cuál es el que más usamos? ¿Mm? Entre el flurano, sevoflurano y el otro que queda es isoflurano. El ISO es el más potente de todos. ¿Ya? El detalle es que causa demasiada irritación a nivel de la garganta. Entonces, por eso se prefiere el sevoflurano, que es de los más comunes que hay. Obviamente, al hospital, pues, llega lo que hay, ¿no? O sea, se pueden comprar. Y este gas, propiamente, te ayuda a mantener la El estado anestesia, de sueño. ¿no? De manera constante. Y luego, ya una vez que finalizó el acto quirúrgico, pues, necesitas que el paciente se recupere, ¿no? Ya pasa a una sala de recuperación postoperatoria y se trata de, pues, disminuir la dosis de manera progresiva. Si es que ha habido, pues, una intervención importante, se instaura una analgesia considerable, ¿no? No le vas a poner paracetamol, pero, ¿no? Si es que le han hecho un corte al paciente, no le vas a poner algo, porque no le vas a hacer una cirugía, ¿no? Tienes que colocarle algo un poco más fuerte. Ya. Entonces, acá tenemos los fármacos que justamente nos ayudan a inducir la anestesia, ¿no? ¿Qué quiero que recuerden de acá? Algunos los fármacos que tenemos aquí para empezar, ¿no? Propofol, ketamina, rocuronio y depuronio, ¿ya? Ahora, con propofol, miren, 15 a 45 segundos. O sea, la acción es rapidísima. Rápido. Puede demorar un poquito más en personas que tienen un IMC mayor de 30, o sea, en pacientes obesos. Obesos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene es un fármaco lipofílico, ¿ya? Ahora, lo otro, con la ketamina, que también lo tenemos a disposición en los hospitales, miren, 30 segundos, ¿ya? Eso se administra de manera endovenosa, pero tiene ciertas consideraciones porque no a todas las personas le vas a poner ketamina. Sobre todo en pacientes que tienen ya hipertensión de base, tienes que tener bastante cuidado, porque justamente uno de sus efectos más graves, si se puede decir, es que te puede desencadenar una urgencia o una emergencia hipertensiva. O sea, te sube bastante la presión. Considerar darlo, acá está bien claro, en inestabilidad hemodinámica. ¿Por qué? Imagínate que tu paciente está, ojo, inestabilidad hemodinámica no es solo que esté con hipotensión, sino que el paciente esté con una hipertensión sostenida importante, ¿no? Más de 180, por ejemplo, la sistólica, que esté con algún tipo de taquiarritmia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ver esto, ¿no? Lo otro, si el paciente es asmático, ¿no? ¿Por qué? Porque va a generar demasiadas secreciones, sobre todo a nivel oral. O sea, va a estar salivando. ¿Y qué va a pasar con el asmático? O sea, puede aspirarse, ¿no? Como cualquier paciente, ¿no? Y eso puede taponar propiamente algún bronquio o bronquiolos y generar también una crisis, dependiendo del alérgeno que tenga. Ya. El propofol, mira, acá te dice clarísimo, no lo des, ¿ya? Si el paciente está hipotenso, porque de por sí te va a dar hipotensión, ¿ya? Entonces, tengan eso en cuenta. Luego te va, por ende, si te baja la presión arterial, ¿cómo crees que va a estar la fracción de eyección del corazón? Lento. Disminuida, ¿no? Te lo dice.
considera en pacientes con estabilidad hemodinámica, puedes darlo siempre y cuando pues, el paciente esté bien, ¿no? Tomas la presión, el paciente está en un monitor cardíaco y lo monitorizas, ¿no? Puede bajar, sí, pero también tienes que tener los medicamentos para poder solucionar en caso se le pase la mano. Porque, digamos, todos los pacientes no van a responder igual al mismo fármaco, ¿ok? ¿A quién no le vas a dar? Broncoespasmo. Broncoespasmo. ¿Mm? Broncoespasmo. Si produce broncoespasmo, ¿qué pacientes cursan con broncoespasmo? Los Asmáticos. asmáticos, ¿no? En pacientes que tengan injuria propiamente, o sea, traumatismo encefalocranianos, ¿qué ocurre? Puede aumentar lo que es la presión intracraneal. Ya, entonces, tenganlo en consideración. Eso está en relación. ¿Sí? Creo que, o sea, el propofol también es neuroprotector. O sea, disminuye lo que es el flujo sanguíneo y el metabolismo del cerebro. Sí, pero claro, va a depender de la patología, ¿no? Si acá hay algún tipo de traumatismo encefalocraniano, que acá te dice, ¿no? Si hay elevación de la RIC, que es la presión intracraneal, puedes considerarlo, pero en realidad no sería lo ideal, ¿no? Sí, o sea, era evitar traumatismos encefalocranianos porque también es factor de riesgo para el PRIS, que es Igual ustedes, si bien es cierto, estos son gráficos, son tablas, ustedes siempre tienen que individualizar al paciente, ¿no? Porque no todo fármaco en la práctica, en la realidad, le puede ir bien a un paciente, ¿no? Depende del paciente con algún tipo de ramo, otro tipo de situación y tienen que tener las medidas para poder resolverlo, ¿no? En el caso de la ketamina, ¿qué necesito que recuerden y qué ocurre sobre todo con esto? Que es bastante común. Posterior a su uso o durante su uso, el paciente puede estar con alucinaciones y sueños vívidos. ¿Ya? Eso es algo que lo caracteriza sobre todo a este anestésico. Es más, ¿no? Incluso si ustedes revisan bueno, las drogas de consumo, de repente tú, hijo, ¿cómo te pedías, perdón? Campos. Acosta, perdón. En farmacodependencia, en ketamina, también se consume como droga, ¿sí? ¿O en la ketamina? Sí. Solo si, bueno, se exceden las dosis, ¿no? No, claro, pero o sea, a lo que voy es que dentro de tu investigación, ¿has visto si en Perú se vende ketamina? O sea, hay gente que usa la ketamina como droga. De hecho, sí lo hay. Si ustedes... Pero no, o sea, que sea relevante, ¿sí? Claro, no es una epidemia, pero sí hay gente que lo usa. Y es más, ¿no? O sea, en las boticas lo venden. ¿Y por qué, digamos, lo usan como droga? Porque produce alucinaciones, produce sueños vívidos, como les digo, donde pues hay una distorsión de la realidad, ¿no? ¿En quiénes tienes que tener en cuenta no dar en pacientes que tengan cuadros hipertensivos, ¿no? Que tengan abundancia de secreción oral, ¿no? En pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica hay que considerar darlo. En pacientes asmáticos podría. Y rocuronio y bepuronio, que son lo que sí tenemos acá. Miren, el paciente lo van a paralizar entre 1 a 2 minutos. Ese es el lapso para que tú logres intubación. Ya cuando practiques, como la verdad que no he tenido la oportunidad de ahorita en el maniquí en el cual ustedes practican la intubación. ¿No han hecho eso todavía o? No, todavía. Bueno, cuando lo hagan, idealmente no tienen que estar mucho tiempo pues intubando, ¿no? Porque acuérdense que mientras el paciente no recibe el oxígeno, el cerebro entra en hipoxia y eso genera daño cerebral, ¿no? Si es que por A o B motivos pues ya se pasan más de 10 minutos de hacer reanimación, ya no es, digamos, adecuado hacerlo porque el daño cerebral es importante y aunque logren sacar al paciente va a quedar con secuelas importantes, ¿no? Y eso no es calidad de vida ni para el paciente ni para el paciente.
para que lo tengan en cuenta. Ya. Con el rocuronio y el vecuronio, en pacientes que de por sí tengan una, o sea, que no tengan una irritación de la máscara que está conectado al ventilador, traten de evitarlo, porque si es que ustedes, ¿qué pasa? Como les dije, ¿no? Si ustedes paralizan al paciente y no logran intubar, se demoran más de lo debido. Hipoxia cerebral. Justo lo que les decía, ¿no? Intubación prolongada. Si les toca un paciente pues obeso, digamos, que tiene pues unas papasas, pues que les va a dificultar poder hacer, digamos, una intubación correcta. Porque a veces tú dices, ¿no? ¿Qué va a pasar? Colocan el tubo y a nivel, creen que lo han metido y lo han metido más bien al estómago. Y, pucha, ahí hacer todo, digamos, sacarlo, volver a ponerlo, es todo un tema, ¿no? Luego, si succinilcolina y rocuronio están habilitados, en realidad succinilcolina no tenemos acá, así que está más, digamos, verlo, ¿no? Pero sí podrían recordar esto porque para el ENAM, sobre todo que ustedes lo van a dar en 2 añitos, les encanta preguntar tonterías, ¿no? La succinilcolina que causa es hipertermia maligna, ¿no? Y eso puede matar al paciente. Ya. Luego vamos con el midazolam. ¿Algunos de ustedes le han hecho una endoscopía? ¿No le han hecho una endoscopía? ¿Han visto una endoscopía? Ya. La endoscopía es un procedimiento que no debería durar pues más de 15, 20 minutos, ¿no? Digamos, una endoscopía normal para básicamente identificar pues si es que hay un cuadro de gastritis por el Helicobacter pylori o para tomar una muestra de biopsia para ver si es que hay un cáncer o algo, ¿no? O sea, no es un procedimiento largo, eso es lo que quiero decir. Entonces, tú usas una benzodiazepina en dosis bajas de acción corta e intermedia, que es el midazolam, ¿no? Mira, ¿en cuánto ya te genera acción? 60, 90 segundos, ¿no? Si es que ustedes buscan cómo se hace una endoscopía, ustedes van a ver que le colocan una cánula al paciente y primero le colocan lidocaína en la boca para que, digamos, pase el tubo más fácil y pues, digamos, anestesie de manera local algo y no sienta incomodidad. Porque acuérdense que el tubo de endoscopía no es una cañita, pues no es regularmente grueso. Entonces, imagínate tú tener que tragar eso, despierto es imposible, pues que alguien lo tolere, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? La acción del midazolam va a ser de 60 a 90 segundos, rapidísimo. Ahora, la eliminación es de 1 a 4 horas, pero generalmente, ¿qué hacen en estos procedimientos? Terminan de usar el midazolam y le colocan su flumazenil, ¿no? ¿Qué es el flumazenil? El antídoto, una pregunta. Entonces, ya. Básicamente para procedimientos cortos, ¿ya? ¿Dónde más usan midazolam, por ejemplo? Clásica historia, paciente joven que llega, no sé, de Miraflores por abuso de sustancias tóxicas y llega con una taquicardia supraventricular y en tu cara hace paro, ¿no? Entonces le colocas, digamos, estás haciendo tu RCP, ¿no? Todas tus maniobras, le colocas epinefrina, no sale el paciente. ¿Qué tienes que traer? Tus paletas, para hacer la descarga eléctrica. Ahora, si tú lo haces con el paciente despierto, ¿ya? El paciente te va a decir, te va a recordar desde tu tatarabuelo hasta el actual. O sea, esa vaina duele horrible, ¿ya? Y es una experiencia traumática para el paciente. Entonces, siempre tienen que colocarle algo de sedación. ¿Y cuál es la ventaja del midazolam? Que genera amnesia, ¿ya? Amnesia, digamos, del momento, ¿no? Entonces, al paciente le van a pasar electricidad, pero va a estar sedado y no va a recordar qué es lo que ha pasado, ¿no? Bueno, después de repente cuántas veces se le haya pasado, va a ver acá, pues, ¿no? Como que está medio quemado
pero no va a recordar el evento, ¿no? Porque es un evento traumático, puede pasar. Luego tenemos el fentanilo. Ya ustedes han visto que el fentanilo es de los opioides más fuertes y que no es el más fuerte. Hay versiones que es remifentanilo y sufentanilo, que de por sí pues tienen un mejor performance, pero lo que manejan acá, digamos, en los hospitales generalmente es el fentanilo. El fentanilo, ¿qué ventaja tiene respecto a los otros opioides? Es más rápido. Y explíquenme con términos de farmacodinámica que hemos ya visto. No me hagan, es más fuerte. Tiene mayor potencia y Ya, si les pongo, acá estamos viendo el fentanilo, les pongo acá tramadol. O ya, morfina ya si quieren. El fentanilo respecto a la morfina, ¿qué va a ser? Más que Potente. Más potente. más potente y más eficaz, ¿no? eficaz. Porque requiero menos dosis para llegar a la concentración máxima. Y acuérdense que en el fentanilo El fentanilo es más potente. no hay efecto techo. O sea que tú vas subiendo la dosis y el paciente se te puede complicar y hacer depresión respiratoria y fallecer, ¿no? Ahora, ¿en cuánto actúa? Mira, menos de 30 segundos. Es súper rápido. Si ustedes ven los reportes que hay en Norteamérica, en Estados Unidos, en zonas, ¿no? Ahí sí hay una epidemia del abuso de opioides, ¿no? Entonces, los pacientes que, digamos, se inyectan fentanilo, los encuentran ahí tirados y justamente hay, bueno, no sé si a ustedes les comenté, pero hay grupos, digamos, que trabajan, digamos, con ONGs, donde van por todos estos barrios, pues, ¿no? Donde ocurre esta situación y les colocan su naloxona, ¿no? El paciente despierta como si estuviera resucitando, pero de ahí tienen que hacer el manejo que ustedes han visto, ¿no? Que vimos en la anterior clase, de ponerle un opioide, digamos, que tenga efecto techo como la buprenorfina, para que posteriormente ya pues reciba ayuda, ¿no? Y pueda salir del cuadro sin que tenga que pasar por un síndrome de abstinencia, pues, digamos, demasiado prolongado o que sea una situación inviable, ¿no? Porque si el paciente no es tratado para el síndrome de abstinencia, ¿qué va a pasar? Va a recurrir simplemente, ¿no? Porque va a preferir, digamos, drogarse a tener que pasar por eso, ¿no? La atropina, importante, ¿no? De 2 a 16 minutos, pero, digamos, más lo usan y se trata, digamos, de evitar en lo que son pacientes que tengan algún tipo de taquicardia. ¿Por qué? Porque justamente la atropina va a tener un efecto inotrópico, ¿no? Que va a aumentar más bien la taquicardia. El paciente está con bradicardia, está haciendo un bloqueo aurículo-ventricular, por ejemplo, de 3er grado, tú le colocas atropina para que suba la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Acá está, mira, considerar en adultos con bradicardia. En realidad no se le da. Pacientes con secreciones copiosas, de igual manera, ¿no? Porque se puede aspirar. La lidocaína, que ustedes ya han visto, que es, ¿qué cosa es la lidocaína? ¿Y qué más? ¿Solo sirve como anestesia local? No, también es antiarrítmico. Así es, no es un antiarrítmico. ¿Te acuerdas de qué clase? ¿2? Una clase ¿No? 1, pero uno qué? 1B, ¿no? La lidocaína se puede usar para tratar básicamente cuadros de taquicardia como antiarrítmico, pero eso ya lo dejamos a un lado porque no es tema de la exposición de ahora. Pero, digamos, como anestésico, mira, 45 a 90 segundos. Así que acá lo estamos viendo por vía endovenosa, ¿ya? La eliminación es rápida, de 7 a 30 minutos, pero no es adecuado darlo. ¿Por qué? Porque es un fármaco proarrítmico. Si yo lo manejo al paciente con, digamos, con lidocaína, pues puedo desencadenar una arritmia que no tenía y el paciente se me complica. Y aparte, pues, miren, ¿no? Dura poquísimo. Entonces no, digamos, no es tan conveniente darlo.
Fenilefrina, que en realidad este fármaco está indicado para pacientes que están pacientes que están con shock séptico, se tiene que evitar, o pacientes que están hipotensos. ¿Por qué? Porque la fenilefrina básicamente te va a disminuir el gasto cardíaco. Entonces, al disminuir el gasto cardíaco, ¿qué va a hacer? Te va a complicar la situación. Considerar en pacientes que también han tenido TEC o presión intracranial elevada o pacientes que tienen estabilidad con el medicamento, ¿no? ¿Fenilefrina se usa al igual que metotrexato acá? No. Ya. Esta es un gráfico para propiamente mostrarles este es un fármaco para poder mostrarles los distintos receptores y dónde actúa cada fármaco, ¿ya? Lo que sí necesito que recuerden es por lo menos dónde, en qué receptor está actuando, ¿ya? Propofol, ¿dónde actúa? En el GABA. Te duerme en una, ¿no? Ustedes han visto el video, ¿no? Entonces, ¿qué va a tener que estimular? Va a tener que inhibir el glutamato para que recién, digamos, el GABA pueda progresivamente subir. No, va a estimular el inhibidor directo. Entonces, sube el GABA de manera estrepitosa y al final, pues, termina superando los niveles de glutamato y por ende, pues, el paciente termina con la sedación que hemos visto, ¿no? El etomidato y el tiopental también actúan en el GABA. Luego tenemos lo que es la ketamina, que actúa en ¿qué? En los receptores NMDA, ¿ya? Importante estos receptores porque ustedes van a ver, si es que ya no lo han visto, en fisiopatología, van a ver que hay cuadros de encefalitis justamente contra estos receptores, ¿no? Contra el famoso NMDA. Son encefalitis de tipo autoinmune. Bastante interesante el tema, si lo pueden ver. Luego tenemos fármacos un poco más nuevos que se llama dexmedetomidina. Este fármaco de aquí se vende en la presentación. Doctor, la marca es Precedex, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Ya. El Precedex tiene una acción bastante interesante. Es un receptor alfa-2 adrenérgico. ¿Te acuerdas de fisiología? Tu primera clase práctica que tuviste con tu doctor Diego Vargas. ¿No se acuerdan? En la mentalidad. ¿Vieron los receptores microcorínicos, muscarínicos, para eso sirve. corinérgicos. ¿Ves? ¿Qué hace el receptor alfa-2? ¿Hace lo mismo que el alfa-1? No. Exacto, ¿no? Justamente le va a dar la contra. Exacto, va a ser quien va a regular el alfa-1, que te genera que taquicardia, aumento de la presión arterial, etc., ¿no? Entonces, el alfa-2 trabaja, digamos, en esa parte, y ¿qué va a generar? Disminución del flujo sanguíneo cerebral y disminución de la cantidad de oxígeno que va a llegar. Bien, bueno, esto es lo mismo en realidad. Ya. Y luego tenemos a los gases, probablemente que sean, ¿no? Como anestésicos. Ceoflurano, deflurano, el alotano, flurano, isoflurano. Cada vez más el alotano se va dejando en desuso por sus efectos adversos. Y de aquí, ¿quién quiero que recuerden sí o sí? Sevoflurano. El sevoflurano, ¿ya? Porque es el más frecuente que hay. Luego tienen otras opciones como el óxido nitroso. ¿Saben cómo se le considera el óxido nitroso? Como el gas de la risa, ¿no? Xenón, bueno, esas cosas no se dan. Ciclopropano tampoco. A ver, hay que ¿Ya? probar. ¿Dónde van a actuar? ¿Estos? En NMDA. NMDA, ¿no? Entonces, básicamente lo que genera es la entrada ¿de quién? De potasio. Y si entra potasio, ¿qué va a salir? Este Sodio, sodio. pues, ¿no? Entonces sale el que genera la despolarización. Entonces, si sale el que genera la despolarización, ¿cómo va a estar la célula? Hiperpolarización. Claro, va a estar en un estado de polarización básicamente, ¿no? O sea, va a estar con un potencial de membrana básicamente negativo o casi negativo, ¿no? Entonces eso genera una depresión, ¿no? Por eso es que acá tú ves que va a disminuir lo que es la cantidad de oxígeno que va a llevar. Bien,
Luego, hablando de eficacia, ya hemos visto un poco también con esto. Propofol tiene una rápida acción y también una rápida eliminación, ¿no? Entonces, solamente me sirve para inducir anestesia, ¿ya? Yo no puedo mantener a alguien con Propofol pues 2, 3, 4 horas, ¿no? O sea, es para inducir algo para yo poder hacer un procedimiento, ¿no? Alguna gente más experimentada con un cachito de Propofol hacen su intubación, ¿no? Generalmente los colegas que trabajan en la UCI, que son los más capos, digamos, que ponen los anestesiólogos, que hacen este tipo de intervenciones, ¿no? Incluso sin guía lo ponen, ¿no? La guía es para que tú veas que estás justamente en vía aérea. A veces hay locos que de frente colocan y le dan, ¿no? Pero eso ya le da la experiencia a uno. Tiene propiedades también, mira, antieméticas, antipruriginosas, genera broncodilatación, tiene propiedades anticonvulsivas, ¿no? ¿Y qué te va a disminuir? Básicamente el flujo sanguíneo cerebral, por ende pues va a disminuir la cantidad de oxígeno que va a llegar y la presión intracraneal, ¿no? O sea, en un paciente con TEC lo puedes usar, No. ¿sí o no? ¿Mm? Sí, claro que sí, pues, ¿no? Ahí te está diciendo, ¿no? ¿Cuál es digamos, lo que puede llegar a afectar severamente cuando tienes un traumatismo encefalocraneano, cuando tienes un ACV hemorrágico, cuando tienes un tumor cerebral, cuando tienes una infección en VIH, por ejemplo, como neurocriptomucosis, que haya desviación de la línea media, que aumente la presión intracerebral, que pueda haber herniación, ¿no? Y eso al paciente lo termina dejando pues en un estado terrible, ¿no? Efectos adversos que les dije que sí quiero que recuerden: hipotensión, ¿ya? Depresión respiratoria, por ende, ¿no? Dolor en la zona de inserción. Tienen, bueno, a mí nunca me han puesto Propofol, pero tengo amigos que le han hecho Apendilab, les han colocado y refieren que hay una irritación leve, ¿no? Pero eso, como justamente actúa rápido, pues pasa desapercibido prácticamente. El tomidato no lo tenemos acá, así que lo pasamos. Ketamina, ya, acá sí les dije que recuerden algo, ¿no? Dentro de sus efectos adversos, porque tiene un adecuado performance casi tanto como el Propofol. ¿Cuál es aquí lo que puede causar? Mira, ¿incrementa qué? ¿Qué es eso? Si incrementa la demanda de oxígeno miocárdica, ¿qué va a pasar o sea, cómo aumentaría el corazón su demanda de oxígeno? ¿Latiendo más o latiendo menos? Latiendo más. ¿Ah? Más. O sea, ¿cómo tú haces que le llegue más sangre a un órgano? Latiendo más. Latiendo más. No estoy hablando en qué fase digamos, el corazón se nutre o recibe la sangre, sino cómo tú haces que un órgano determinado reciba más sangre. En este caso, aumentando la frecuencia cardíaca, que es lo que hace la ketamina, ¿no? Incrementa la frecuencia cardíaca, la presión arterial y por ende, bueno, el CO lo puede aumentar porque solamente si es que hay un mayor retorno venoso y el paciente está conectado a un ventilador, pues también puede causar este incremento, ¿no? A eso súmale que va a generar ¿qué cosa? Disminución de la respiración, ¿no? Va a estar contradigno. ¿Bien? Otras cosas que les puede, digamos, complicar: aumenta lo que es la presión de la arteria pulmonar, ¿ya? En pacientes que tienen alguna toxicidad, por ejemplo, por cocaína o depresivos tricíclicos, ¿ya? También hay que tenerlo en cuenta. Pacientes que tengan cuadros de hipertensión exacerbada, o sea, básicamente urgencia o emergencia hipertensiva, taquicardia, arritmias. ¿Saben qué es el feocromocitoma? ¿Lo han visto en fisiopatología? Me imagino que lo han tenido que ver. ¿Qué es el feocromocitoma? ¿Qué es el feocromocitoma? ¿Cómo está compuesto la glándula suprarrenal? Corteza, médula. ¿Qué más? Médula. Ya, asumamos que ya saben lo que es
lo que hay en la corteza. Y en la corteza ya, se divide en capa glomerular, fascicular, Fascicular, La reticular. primera secreta qué cosa? Mineralocorticoide, Mineralocorticoide, básicamente mineralo- colesterol. min- La segunda produce cortisol. Cortisol. ¿No? Y la otra, la reticular, los andrógenos andrógenos sexuales. ¿no? sexuales, sí. Ya, y en la médula, ¿qué se produce? No se produce nada. Catecolaminas. ¿Qué? Catecolaminas. Pero algo muy fuerte. Ya, y eso qué son? Catecolaminas. Las catecolaminas, ¿no? Entonces, si eso se eleva en el cuerpo, si tienes un tumor, porque el feocromocitoma es básicamente un tumor que libera eso, ¿qué va a pasar en el organismo? Aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión Aumenta la presión arterial, arterial. ¿no? Y el paciente va a venir constantemente por cuadros de urgencias o emergencias hipertensivas, ¿no? Y tú le das tratamiento con antihipertensivos, eso ya lo vamos a ver después, y el paciente igual sigue con hipertensión, ¿no? Cuando tienes cuadros de hipertensión que, digamos, no mejoran con el uso de antihipertensivos, tienes que sospechar de causas secundarias. Dentro de las causas secundarias justamente está el feocromocitoma, para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Efectos neurológicos, tiene efectos psicomiméticos que van a producir, ¿qué les dije? Alucinaciones, bueno, pesadillas y sueños vívidos. ¿Ya? En pacientes que tienen, eso sí es importante, en pacientes que tengan algún antecedente psiquiátrico o que de por sí ya tengan algún diagnóstico psiquiátrico, tanto familiar como personal, ¿ya? No se recomienda darlo porque eso puede desencadenar una crisis psicótica y el paciente ya puede quedar con una enfermedad mental ya de por vida, ¿ya? Generalmente es así como ocurren los casos de psicosis posteriores. Ya. Bien, luego tenemos a los opioides, acá no hay mucho que decir, ustedes ya saben que su efecto, digamos, es progresivo, ¿no? Que, ¿a qué te puede llevar? Básicamente a la depresión respiratoria. Como si no respiras, ¿qué pasa? Te baja un sangrero, ¿no? Te mueres. Eso sí te has portado bien, ¿no? Luego, también, ¿qué puede pasar? Pruritos. ¿no? Bastante común. Pero el paciente difícilmente con fentanilo va a sentir el prurito, ¿no? Lo podrá sentir de repente posterior a cuando ya está en sala de recuperación, de repente, ¿no? Náusea y vómito, ¿no? Efecto bastante común de los opioides que lo puede cursar, digamos, después de la operación. El midazolam ya vimos que es para intervenciones prolongadas o cortas. Cortas. Cortas, ¿no? Lidocaína, ¿lo van a usar endovenoso o digamos local? Local. Local, ¿no? Generalmente eso lo usas para intervenciones de cortes o cosas superficiales, ¿no? Cosas que ya van de músculo hacia abajo, pues deberías usar alguno de acción prolongada porque tienes que disecar, ¿no? En realidad, eso les va a venir una situación en su examen donde ustedes tienen que identificar en frente a qué situación están y qué fármaco, en este caso de acción corta, acción intermedia, acción prolongada, ustedes tendrían que darle a ese paciente, y en base a eso pues ustedes ya sabrán cuáles son los fármacos anestésicos pues, de acción intermedia, de acción prolongada, ¿no? De acción corta, ¿no? O sea, si te viene un cuadro de apendicitis, no le vas a poner lidocaína, ¿no? Si te viene un borrachito que se corta la cabeza para suturar nada más, sí, pues no, puedes colocarlo, ¿ya? Bien, en cuestión de seguridad, ningún medicamento va a ser del todo seguro, porque justamente hemos visto que su acción es rápida y te puedes ir de un estado, digamos, de presión arterial normal a la hipotensión, y para eso tú tienes que tener los medios para poder tratar eso, ¿no? Y eso ya lo van a aprender posteriormente. En el caso del tiopental, el problema con el tiopental es que tiene una depresión respiratoria genera una depresión respiratoria bastante importante, ¿ya? De igual manera, miren, casi todos actúan rápido, ¿no? Porque justamente, como dijimos, queremos un efecto rápido. Genera hipotensión, vasodilatación, depresión miocárdica, o sea, si genera depresión miocárdica, ¿qué puede generar?
en el corazón, ¿qué puede ocurrir? Si hay depresión miocárdica. ¿Qué significa depresión miocárdica? ¿Que el corazón va a latir menos o más? Menos. Y si late demasiado, o mejor dicho, si ya late así nada más. Ya, ¿y eso a qué te puede llevar? A un infarto, ¿no? A un infarto. ¿Ya? Con la ketamina dijimos que hay que tener cuidado en pacientes que ya de por sí tienen cuadros hipertensivos, ¿no? Ahora, una hipertensión sostenida también te puede desencadenar arritmias, ¿ya? Y si hay hipertensión, el gasto cardíaco, si bien es cierto, está incrementado, pero acuérdense que su cuerpo va a tratar de compensar esa parte, ¿no? Porque, ¿qué hace la ketamina, digamos, para elevarte la presión? O sea, ¿dónde va a trabajar? ¿Va a trabajar directamente en el corazón? La ketamina. ¿Qué te va a generar? La constricción. Va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca. Ya, o sea, va a aumentar lo que es el trabajo de la bomba. Por eso es que sube la presión arterial. Entonces, sube la presión arterial y si llega, digamos, el paciente está con 180, 190 de frecuencia cardíaca, va a entrar en algo que se llama taquicardia supraventricular. Y eso de ahí, o sea, imagínate un corazón que esté latiendo a 180 veces por minuto. O sea, el paciente puede entrar en un paro simplemente por eso. ¿Por qué? Porque la sístole, ¿no? La sístole, que es donde se genera la contracción, va a perdurar, pero la diástole, que es donde se nutre el corazón, va a estar reducida, ¿no? Porque va a estar justamente mandando constantemente la sangre. ¿Bien? El flujo cerebral, mira, va a estar incrementado, ¿no? Acá en la ketamina. Si esto aumenta, le vas a dar a un paciente que tiene un TEC la ketamina. No idealmente, ¿no? Sí lo puedes dar en pacientes con asma, que tengan traumas cardíacos, taponamiento, que generalmente ocurren en pacientes que tienen enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Evitarlo sí en cuadros de hipertensión pulmonar, ya pacientes que tengan taquicardia, bueno, ya conversamos lo de los cuadros de TEC. Propofol, ¿qué dijimos que hay que tener en cuenta con el propofol? La hipotensión, ¿no? Que es lo más característico, ¿no? Ustedes ven series médicas, o sea, así de Dr. House, Grey's Anatomy, esas cosas. Ya, en Dr. House, por ejemplo, hay un capítulo donde hay un patita que se mete con un arma al hospital y quiere que lo diagnostiquen como sea, y no le importa nada y le comienza a disparar a la gente, no tiene sus rehenes. Ya, y House le quiere colocar propofol para dormirlo y pues quitarle el arma, ¿no? Y él hace que se lo coloquen incluso a un paciente obeso, teniéndose en cuenta, pues, que les dije, ¿no? Que en un paciente con un IMC alto o que tenga mayor porcentaje de grasa corporal podría demorar un poquito menos, no te digo que demasiado, ¿no? Y que el paciente se desmaye, ¿no? O sea, tiene un síncope repentino, ¿no? Para que ustedes lo vean, pues, ¿no? Si no les doy ejemplos prácticos, o sea, además está que les comente todo eso, pues se me olvida. El fentanilo, lo que más me puede, digamos, preocupar es la bradicardia y la depresión respiratoria. Acá no está, pero es importante que lo recuerden, porque genera depresión del centro respiratorio, ¿ok? Las benzodiazepinas, en general, midazolam para, dijimos, actos quirúrgicos cortos, ¿no? ¿Y en qué paciente más tienes que ponerle midazolam, dijimos? Si tu papá, bueno, lo mejor no pongas si tu ex tiene un paro cardíaco, Que se muera. ¿no? Sí. Pero le vas a poner midazolam o no, para intentar reanimarlo con... Sí. Teniendo en cuenta que es un ritmo desfibrilario, ¿ya? Porque no todos los ritmos son desfibrilares. ¿Qué le vas a colocar? No, que sienta, que sufra. No le pones nada. No, le tienes que poner midazolam, ¿ya? Porque si no el paciente va a gritar. Ya. Cuando anestésicos locales, ¿cuál sí o sí tienen que saber? Lidocaína, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción, dijimos?
¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquea los canales de sodio. Usted me han pedido fijas, ¿ah? Yo he pedido con todo de fijas ya. Mecanismo de Bloquea los canales de sodio. Bloquea canales de sodio. ¿Ya? Después, la bupivacaína no te pasa. es de qué tipo de acción? Prolongada, corta, intermedia. Es de intermedia larga, ¿ya? Pero eso ustedes lo pueden colocar, digamos, bueno, en los hospitales ustedes se han dado cuenta que varios procedimientos que debían hacerse con, digamos, ¿cómo decirlo? Con una asepsia y antisepsia, digamos, mucho mayor, pues lo terminas haciendo ahí en la cama del paciente, ¿no? Al costado de su pañal que está ahí mojado, ¿no? Con deposiciones, etc. O sea, se dan cuenta que ahí pues todo el mundo hace las cosas a la guerra, ¿no? No estoy diciendo que eso esté bien, ¿ya? Pero a veces hay que hacerlo porque si no lo haces tú, se van a dar cuenta que pues no lo hace nadie, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Les cuento el caso, a mí me llegó un paciente que su esposa lo había dejado, ¿ya? ¿Y qué hizo el señor? O sea, cuando la esposa lo había engañado, para que vean que no solo los hombres se engañan, sino también las mujeres se engañan. Eso Lo fue había un engañado y la error. cosa es que el pata se metió 2 meses al gimnasio. Entonces, tuvo la brillante idea de que, o sea, decirle al personal trainer cómo hago para inflarlo, como para sacarle Asteroides. células, ¿no? Asteroides, Entonces se metió pues sus anabólicos, ¿no? anabólicos. Entonces, ¿y quién creen que le puso los anabólicos? Su entrenador. El personal trainer, pues no, porque él, aparte del personal trainer, también es médico, pues no, porque él mismo administra, te hace la receta y todo, ¿no? Bueno, la cosa es que este señor le pusieron Anabólico. el anabólico, pero se lo pusieron sin las medidas de asepsia adecuadas. ¿Y qué hizo? Hizo un absceso Un gigante. absceso, claro. Y como es una ampolla que se coloca intramuscular, pues ¿dónde creen que lo hizo? En el músculo, pues, ¿no? Si tú quisieses, digamos, bueno, no voy a rajar en una especialidad, pero digamos que la especialidad que debería ayudarnos con drenar, digamos, ese absceso, no podía, o sea, había otras cosas que eran prioritarias, pero el paciente estaba con demasiado dolor. ¿Ustedes les ha pasado que de repente se han cortado mal la uña y les salió un poquito de Sí. pus incluso, ¿no? Y de ahí crece eso y cuando se lo pinchan o lo revientan, ¿qué pasa? Sienten un alivio, ¿sí o no? Así. Ya, imagínate eso, pero en una versión de 1 litro acumulado en la región del muslo derecho. Muy aparte que salió un germen que se llama pseudomonas. Chicos, cuando ustedes vayan a los hospitales, van a comenzar también a identificar olores. La pseudomonas es una de las bacterias que más apesta, ¿ya? Así te pongas 500 N95 en la cara, igual vas a sentir el olor, es bastante fuerte. Ahora, más allá de ese tema, pues imagínate al paciente, pues le duele, pues no, y por justa razón, ¿no? Pero si llega una apendicitis, una gestante, pues otro paciente le van a dar prioridad a ellos, no a este paciente. Entonces, con un interno tuvimos la brillante idea de hacerlo ahí en su cama. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? No estaba el absceso, para eso hicimos una ecografía por lo menos, para ver en qué parte estaba, ¿no? Entonces, estaba en la región del muslo, pero para llegar a la región del muslo, pues no está, digamos, superficial, ¿no? Como si estuviese en la piel o en una zona. Ni siquiera en tejido celular subcutáneo, entonces tenemos que hacer un corte profundo. ¿Le vamos a poner lidocaína? No, pues no. Imagínate, pucha, que te demores más, que no encuentres, que tienes que disecar y todo eso. Tienes que ponerle un anestésico por lo menos relativamente intermedio a largo, ¿no? Porque no sabes cuánto te vas a demorar. Y la bupivacaína te puede servir para eso, ¿no? Para hacer procedimientos de ese tipo. Ahora lo vamos a ver un ejemplo de aquí. Bupivacaína. Al final el paciente sobrevivió. ¿Sí? Bupivacaína. Bupivacaína. Ya. Vamos acá, no sé si lo vimos. Ya, esto es lo que básicamente le hicimos a este paciente. Ya. No, claro, no es una rata, ¿no? Pero, ya.
¿Qué ven acá? Ratones. Congresistas, ¿no? El presidente. Ya, le aplican una droga X, ¿no? ¿Y qué dice acá? Somático. Nervio Nervio somático. ciático, ¿no? Ciático. Es algo bastante común que pacientes diabéticos, pacientes que tienen hernias lumbares, cursen con ciatalgia, ¿no? Entonces, mira, este nervio, ¿para dónde se va? Para el miembro inferior, ¿no? Entonces, estos pacientes cursan con un dolor, ¿no? La clásica, de repente tu abuelito, tu abuelita, tu tía, dice, me duele la pierna, todo hasta la planta del pie, ¿no? Porque justamente discurre todo ese trayecto. Imagínate que tengas una hernia acá que termina contactando con este nervio, ¿no? Que es básicamente como que un cable pelado choque contra otro objeto, ¿no? Entonces va a sentir un estímulo doloroso importante. Entonces, acá, ¿qué es lo que se ha aplicado? Miren, una droga X alrededor del nervio ciático, ¿no? En el caso de la ratita, ¿dónde está, digamos, en qué vértebra? L4, L5, L6, ¿no? Ya. O sea, estamos haciendo un bloqueo, ¿ya? Un bloqueo mayor. ¿Por qué? Porque si yo lo coloco acá, básicamente, ¿qué voy a anestesiar? Todo el miembro, ¿ya? Todo el miembro. Cuando ustedes, de repente alguna de las damas, ¿no hay ninguna de ustedes tiene hijos? No los tenemos. Pero la mayoría pues elige hacerse ya su cesárea, ¿no? Y su cesárea programada, porque el parto natural pues duele un montón, ¿no? Dicen que más o menos duele como 5 veces tu... 5 a 10 veces para una penicilitis, algo así, ¿no, doctor? Más, ¿no? Haciendo. Bueno, y es más, ¿no? Incluso ahí si tienes mala suerte, encima si eres flaquita, todo, va a llegar el interno del hospital y te va a hacer una episiotomía, ¿no? Y como todo está en sangre, no va a haber y te va a cortar un músculo justamente que te ayuda a mantener, digamos, a poder contener tanto las deposiciones, ¿no? O sea, un músculo del suelo pélvico, ¿ya? De los elevadores del ano, ¿se acuerdan eso? ¿Que han visto en anatomía? Ya. Y te va a coser así como si fuese un saco de arroz, pues, ¿no? Entonces la paciente después queda con incontinencia. Entonces, para evitar ese trauma, ¿no? La paciente programa su cesárea, elige a su ginecólogo, elige al pediatra, programa su cesárea en una clínica, etc., ¿no? Entonces, ¿la pueden sedar para una cesárea con anestésicos generales? No, locales. No, pues no, porque eso también va a pasar al feto. Claro. Que el feto va a salir planchado. Va a estar, oye, despierta, ¿no? No, entonces tienen que hacer ¿qué? Una anestesia regional, ¿no? Justamente el anestesiólogo hace como una punción lumbar, que ustedes también lo van a hacer, ¿ya? Y colocan el anestésico en una zona adyacente a uno de estos nervios o de las raíces nerviosas. ¿Qué van a generar? Que a partir de todo lo que es digamos, el tronco para abajo, la paciente no siente. O sea, la paciente está despierta, viendo absolutamente todo. Bueno, no está viendo todo en realidad, pero está tapada. Pero la idea es que está despierta y no va a sentir. ¿Bien? Entonces, eso tú lo puedes hacer para algunas condiciones como las que te he mencionado, ¿no? De repente solamente necesitas, por ejemplo, ¿no? En el 2 de mayo es algo, cuando yo he rotado ahí traumatología, era algo de todos los días ver accidentados de moto, ¿ya? Y, o sea, no te hablo de que solamente se golpeaban, ¿no? Sino que venían con fracturas expuestas, así como están las películas, ¿no? Todos los huesos salidos, ¿no? Entonces, a veces el anestesiólogo pues no tenía mayores recursos y le hacía un bloqueo regional nada más, para que justamente el traumatólogo pueda manipular. Y ya no le duele al paciente, ¿no? Pero les comento para que ustedes sepan. Entonces, ¿qué se le ha hecho a la ratita? ¿Cómo dijimos que se llama eso? La Un bloqueo, que es un es aplicarle un anestésico, pero básicamente adyacente a un nervio, digamos, principal, para que pueda adormecer toda esta zona, ¿no? ¿Okay? ¿Qué puede ser, por ejemplo? Bupivacaína, ¿no? Uno de los clásicos. Ya. En lo que son los bloqueadores neuromusculares, ustedes ya han visto también
Esta imagen la han debido de ver pues, 10.000 veces, ¿no? En fisiología, fisiopatología, y ahora la están viendo de nuevo. ¿Qué hay? Ahí me queda poco tiempo. Ya, aquí ¿qué ocurre? La acetilcolina, ¿no? Que es liberada por la membrana presináptica, se va a unir a su receptor y esto, por ya acción de la tiroxina, ustedes saben que produce la contracción muscular, ¿no? Hasta ahí no hemos descubierto nada. Entonces, vamos a tener los bloqueadores neuromusculares tanto despolarizantes como no despolarizantes. ¿A qué se refiere con despolarizantes y no despolarizantes? Los despolarizantes se refieren a que van a causar sí una positividad en la membrana, pero acá viene el detalle. Van a saturar los receptores, en este caso ¿de quién? De la acetilcolina. Entonces lo saturan de tal manera que no se une y pues no va a haber contracción y por ende ¿qué va a haber? Si no hay contracción, ¿cuál lo cuesta? Relajación, pues, ¿no? Y los no despolarizantes no van a trabajar con el potencial de membrana, sino que únicamente se van a restringir a que no haya una liberación sostenida de acetilcolina y por ende pues el paciente no va a tener digamos, no va a tener contracciones, ¿no? Como les decía, ¿no? El ejemplo clásico es cuando hacen una laparoscopía y tienen que insuflar el abdomen, ¿no? Insuflan y de repente a la hora que están manipulando, ¿qué pasa, no? De repente tocan el diafragma o algún órgano y el paciente puede tener, digamos, una contracción refleja y eso, digamos, dificulta el procedimiento quirúrgico que pueda tener que hacerse, ¿no? Bien. ¿Esto que ven acá qué es? Esto lo han debido de ver en Morfo 4. Ahí está, ahí está El reflejo Ahí está, chicos, ¿no? Ya, ¿y qué son las fasciculaciones? ¿Qué son? Como contracción. 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 ¿Son voluntarias o involuntarias? Voluntarias. Involuntarias, ¿no? Voluntarias. Así es. ¿Acá qué ven? Le están, ¿Qué le están aplicando? ¿Anestesia local o qué? Yo digo que no, pues para empezar, ¿dónde le están colocando? ¿Es en la nariz? Vía Inhalada. Ya, entonces, ¿qué pueden estar colocando? ¿Propofol? No, pues, pero si le están iniciando vía aérea. Sevoflurano. Sevoflurano, ¿no? Sevoflurano. O alguno de sus derivados. Luego, allá. ¿Y qué ocurre acá? A ver. O sea, después que le generan o le realizan la anestesia. Le están entubando a una Ya, obviamente secundario el fármaco. salta. Fasciculación, ¿no? Ah, sí. Puede haber, acuérdense que el paciente, bueno, en este caso no sabemos si es que le han puesto una inducción con propofol o con qué fármaco. Algunos tienen, generalmente esto ocurre con los pacientes pediátricos. Ustedes van a ver que en las clínicas, ¿qué hacen para que el niño, digamos, acepte que la anestesia, ¿no? Porque imagínate, pues, no colocarle una vía endovenosa o colocarle propofol o que le arda, pues es complicado, ¿no? Entonces, con esto los estoy desanimando si quieren ser pediátricos. ¿Qué es lo que hacen? Hay un dispositivo en este caso que es el mismo de acá, lo colocan en un osito, ¿ya? Y en ese osito es como que le dicen, te va a dar un abrazo, un beso, te va a dar el oso. Y ahí le pasan óxido nitroso, por ejemplo. Y él toca el chivolo, se queda dormido, ¿no? Y se cuenta hasta 10, ¿no? 1, 2, 3, ya. ¿Qué? ¿Así te operaron? Ya. Y digamos, de manera refleja puede haber un tipo de fasciculación. ¿Bien? Luego, aquí, ¿qué tenemos? Bloqueante neuromuscular. Este es, digamos, sin fármaco, lo normal. ¿Qué ven acá? O sea, el médico está elevando la extremidad y logra sostener, ¿no? Logra vencer la gravedad incluso. Y acá se le coloca un bloqueante neuromuscular.
¿Qué bloqueante mencionamos, por ejemplo? Esa es la de Bibinoprina, ¿Cuál? ¿Alguien dijo? bubicaína, Así es, ¿no? bupi, Becuronio, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué observan acá? ¿Cómo se describe esto? Parálisis flácida. Hay flacidez, ¿no? Efectivamente. Bien. Ya. No, normal tienen unos minutitos, ¿no? Para terminar esto. Ya. Con lo que es la vía nociceptiva, ustedes debieron haber estudiado el morfo 4 que se da por la vía espinotalámica, lateral específicamente, ¿no? Hay distintos tipos de nociceptores, ¿no? ¿Se acuerdan de copúsculo de Pacini y de Krauss, ¿no? Que tenían la temperatura, ¿no? ¿Ya? Esto es bien importante que ustedes lo vean. Si es que no lo recuerdan, pues revísenlo. No lo voy a hacer ahora porque la verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero lo que sí tienen que ver es lo siguiente. Para que desde que tú te pinchas, como dijimos, o hay un estímulo doloroso, tú lo interpretes como dolor, es una vía bastante compleja y larga, ¿no? Donde este estímulo tiene que transducirse o tiene que transformarse en un estímulo eléctrico que va a fluir ¿por dónde? Por la médula espinal, ¿no? Por eso es que las lesiones en médula te pueden causar problemas de interpretación del dolor o cuadros de hiperalgesia dependiendo del caso, ¿no? Un paciente que tiene sección medular, pues, ¿qué va a pasar? Aparte de no moverse, obviamente, pues no va a sentir absolutamente nada, ¿no? Tú le tocas y el paciente no siente, ¿no? Entonces, una vez que se transduce, en este caso, el dolor, el estímulo, ¿no? Tiene que haber una transmisión. ¿Que dónde se va a codificar esto? En la médula, ¿no? Por la vía espinotalámica. Luego, acá ocurre una modulación, porque acuérdense que acá va a haber neuronas. Estas neuronas van a modular la información que va a llegar finalmente al cerebro, y lo que nosotros percibimos es básicamente ya la interpretación final. Pero acuérdense que va a haber algunas anomalías en las cuales de repente, por ejemplo, ¿no? Si es que yo sobo de repente esta superficie, la pared, o de repente me golpeo así la mano, de repente puedo, si es que hay un problema a nivel de la percepción, puede ser demasiado, un dolor demasiado fuerte que yo esté interpretando, ¿no? Ahora, ¿qué quiero que recuerden de acá? Miren, ¿cuáles son, ustedes mismos díganme, cuáles son los fármacos o el grupo de fármacos que va a tener, digamos, acción en cada una de estas fases? opioides, Los opioides, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿qué tenemos? Que los opioides pues van a ser los analgésicos por excelencia, ¿no? No estoy diciendo que tienes que darle opioides a todo el mundo, sino que por excelencia va a ser los opioides. ¿Por qué? Porque van a trabajar, mira, desde que hay el estímulo, se transduce, van a actuar acá. Cuando hay transmisión, de igual manera. La modulación, de igual manera. Y la percepción, de igual, ¿no? De igual forma. ¿Bien? Ya, estas son gráficas nada más para ver lo que son de un estudio, lo que es la comparación analgésica de los distintos tipos de antiinflamatorios. Los que terminan en OXIP, ¿se acuerdan? Son los OX2 selectivos, ¿no? Digamos, la ventaja que tienen es que no te va, digamos, no te va a generar, o no debería generarte mayores molestias gástricas, porque no va a inhibir lo que son las prostaglandinas protectoras de la mucosa, pero sí te va a generar algo, que al no inhibirte lo que es el tromboxano, puede generar un efecto protrombótico y alegar al paciente sufrir infartos o isquemia cardíaca, ¿no? Secundaria a lo que es el trombo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si ven lo que es la farmacología del infarto, ¿qué toman los pacientes supuestamente para prevenir el infarto? Aspirina, ¿no? ¿Y qué es la aspirina? es un anticoagulante. Es un antiagregante plaquetario, ¿no? Que también se usa como analgésico, sobre todo para lo que son las cefaleas, ¿no? Luego de los AINES, ¿cuáles recuerdan que es el más gastrolesivo? El paracetamol. Paracetamol. No, paracetamol es hepatotóxico. Hepatotóxico. No, ¿cuál es el más gastrolesivo? Aspir. ¿Y
¿Y cuál más? De lo más común que de repente ustedes me han puesto. De examen médico. ¿Ibuprofeno? ¿Cuál? ¿Ibuprofeno? Bueno, el ibuprofeno es gastrolesivo sí, pero siempre y cuando lo uses de manera prolongada. Por usar una semana difícilmente te va a generar ¿Naproxeno? problemas. ¿Naproxeno? El diclofenaco. Eso. El diclofenaco, ¿ya? Tú le pones a un paciente, a un abuelito que se ha caído, digamos, de las escaleras o se resbaló en su casa, le pones diclofenaco, ¿ya? Eso de por sí, si el paciente tenía antecedentes de gastritis o una úlcera, puede hacer que sangre, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Ya, lo último ya para terminar. ¿Qué ven acá? El control es básicamente esta ratita en la cual, eso es lo que supuestamente deberíamos haber hecho, ¿no? Yo quería hacer eso. Tiene un plato que básicamente se va a calentar. ¿Y qué va a pasar con la ratita? Te va a quemar. Obviamente se va a quemar, ¿no? Pero le va a doler. Entonces va a tratar de escapar, ¿no? Es más, ¿Por qué no pasante. metemos a mano? Pero y ustedes y los quemamos. Ya, ese es el control, o sea, acá no se le aplica absolutamente nada. Y acá se le aplica una droga X y una droga Y. ¿Qué es lo que ustedes ven en comparación a cada uno de estos? ¿Ah? No siente el dolor. Bueno, obviamente los dos sienten menos que el control porque el control no se le aplica nada, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué droga podría ser la X? No, Ketorolaco, ¿no? ¿Y la I por qué? Bueno, la I tendría que ser pues Tramadol. el tramadol, ¿no? Porque es más fuerte, es más ¿Por potente. qué? Más potente, el ketorolaco sería más potente. ¿Cuál es más fuerte? Ketorolaco. Acá si ustedes ven, mira, hay cierta inquietud de todas maneras con el uso de ketorolaco en la ratita, ¿no? Menos que acá, pero igual, ¿no? Hay como una inquietud. En cambio acá, como que le llega, ¿no? Sí. Ya, eso ahí lo dejamos porque en realidad no hemos terminado.